¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este texto encontramos una de las afirmaciones más sorprendentes que tiene la Escritura. Sabemos que hay muchas declaraciones, que hay muchas afirmaciones, pero para mí personalmente, estas que tenemos aquí, una de ellas es de las más extraordinarias que nosotros podamos imaginar. No es el único lugar donde se tratan, pero fijaros bien lo que nos dice en nuestro versículo 16, donde quiero que centremos nuestra atención. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y entonces Pablo aquí hace una afirmación, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Es un principio que se extiende en otras áreas de nuestra vida y que podemos y debemos de aplicarlo en otros muchos contextos también. La dificultad que podamos encontrar es que este gran principio lo tengamos ahora que concentrar o limitar al contexto del que está hablando. Pablo está siguiendo su argumentación para la iglesia de Corinto, donde por otras partes se está hablando del ministerio, el servicio de la reconciliación, la proclamación, de ser heraldos, etc. Y dentro de eso está diciendo, bueno, tenemos que actuar con dignidad, y nos recuerda el texto más inmediato que nos dice, tenemos un yugo con el Señor, no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos.
Y para fortalecer este argumento que tiene de no poder tener, no debemos de tener yugo desigual, trae esta afirmación tan contundente de que somos templo del Dios viviente. Pablo lo trata en las otras cartas, lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3, capítulo 6, lo hace en la carta a los Romanos, en la carta a los Efesios, quizá trayendo toda esta afirmación dentro del contexto que es pagano. Está escribiendo a iglesias que están rodeados de paganismo. Y cuán importante es que ellos, igual que también hoy nosotros, enfoquemos lo que somos, para qué somos, en el contexto donde vivimos. Pero vamos a intentar concentrarlo en este tema del que Pablo está tratando. Y no es fácil. Y aún así yo os animo a que luego en casa podáis ver que este principio podemos y debemos de aplicarlo en otras muchas áreas de nuestra vida. Para poder entender un poco solamente, y según mi pequeña capacidad, lo que está diciendo y está afirmando aquí Pablo, tenemos que hacer dos cosas. Primero, enfocar nuestra atención en Dios, cómo Él es, cómo Él actúa, y después poder aplicarlo a nosotros, a cada uno de nosotros. Así que, en primer lugar, nosotros ponemos nuestra atención en Dios y tenemos que hacer un recorrido que no va a ser lo suficientemente amplio, pero tendremos que limitarlos a esta especie de escala o de escalones a lo largo de toda la historia de la humanidad, enfocándonos en Dios. Lo primero que tenemos que pensar, que tienes que pensar tú, es que en cierto momento Dios decide crea el universo, crea el mundo y lo crea hermoso. Pero no solamente es este Dios creador en 6 días, sino que además nos dice la palabra de Dios que Él lo sustenta. No es simplemente que ha hecho algo y lo ha dejado ahí, sino que Él sigue obrando. Por eso es que tenemos lluvia y tenemos el sol y tenemos la riqueza de la tierra, porque Él sigue protegiendo su obra de sus manos. Pero eso mismo ya es una gran bendición. Aún así, podemos ver que Dios, el Creador, a pesar de la caída, de la maldad del ser humano, a veces tiene actuaciones extraordinarias y participa de una manera sorprendente. No podemos sino recordar a Naamán, o podemos ver de Nínive, o de ciertos momentos de los sirios con Eliseo, simplemente mirar toda la historia como Dios enfoca su atención en ciertos momentos, en ciertas circunstancias que nos sorprende con el mundo pagano y los trae a la luz o les da cierto conocimiento. Pero vamos un siguiente paso, porque nos dice la Escritura, estamos haciendo un recorrido muy rápido, que Dios se digna a obrar de una manera especial. El Dios creador, el Dios Señor del universo, que no ha tenido ni principio y no va a tener fin, decide obrar de una manera específica y particular. Así que se revela a Abraham y lo hace su siervo, su instrumento. Y le revela grandes cosas. A partir de ahí podemos ver cómo Dios ha tomado un grupo de personas, un pueblo, para enfocar toda su atención y mostrar todos sus cuidados. Y aun cuando él simplemente es un hombre pequeño, insignificante, en una zona o en una tierra pagana, le va dando promesas extraordinarias. Podemos ver su descendencia y podemos ver Moisés. De pronto nos dice que Dios ha fijado su atención en su pueblo esclavo, le va a traer libertad. Y no solamente eso, que los va a liberar de Egipto,
sino que dice, os voy a acompañar. Moisés lo dice, si no vienes con nosotros, ¿qué va a ser de nosotros? Y en la liberación lo podemos ver a Dios guiando a su pueblo con una columna de humo en medio del día o con una columna de fuego en medio de la noche. Y Dios está diciendo, vale, os acompaño de esta manera, no podéis verme, no os podéis acercar a mí, pero yo me manifiesto a vosotros y os guío. Y podemos ver que a lo largo de toda esa generación, 40 años en el desierto, ahí estaba Dios en la columna de humo y en la columna de fuego. Pero hay algo más. Y nos dice que, bueno, vais a levantar un tabernáculo, una tienda de pieles, donde allí podréis hacer la adoración. Allí podréis enfocar vuestra atención. Ya esto es extraordinario, saber que la presencia de Dios va con ellos de esta forma. En cierto momento, David, el rey, decide que ya es bastante una tienda de pieles. Así que ahora deciden que debe haber una casa de piedra hecha de manera espectacular para que la gloria de Dios pueda estar allí. En un principio tiene que venir el profeta y decirle, no, tú no eres el adecuado, dice Dios, lo harán tu hijo. Y cuando su hijo Salomón está levantando aquel templo de piedra extraordinario y hermoso, tiene esta revelación. ¿Cómo va Dios, que no lo pueden contener los cielos, a morar en este lugar? Y esa misma expresión lo podemos ver no solamente en Reyes o en Crónicas, sino que también lo hace el profeta Isaías e incluso se cita en el libro de Hechos. Esta es una realidad. ¿Cómo es Dios, que es espíritu, pero que es glorioso, lleno de grandes atributos y de manifestaciones, el Dios creador, soberano, que puede hacer y deshacer a su voluntad, que no lo pueden contener los cielos, ni los cielos de los cielos, poder hacer su manifestación, su gloria y su presencia en este lugar de piedra? Dios se deja hacer un templo y dice, bien, así estaré con medio de vosotros. No hay lugar digno para Dios en este mundo. No lo podremos ni imaginar. A Dios no se le puede enclaustrar. Y aún así Dios se digna a mostrar su gloria y su majestad. Y nos dice Salomón que cada vez que dirijan su oración al templo, pero pensando que el Dios de los cielos, el Dios va a responder según sus necesidades, según sus conflictos, los problemas, los pecados, y Dios entonces responderá con misericordia y con perdón. Lo que va a hacer el hecho de que tengan un templo y Dios pueda manifestar su gloria llena de aquel humo donde los sacerdotes ni siquiera podrían estar, va a hacer algo especial y extraordinario. Nos hace esta declaración. Entonces vosotros seréis mi pueblo, dice, y yo, el Dios soberano y único del universo, seré vuestro Dios. Y no es una revelación general para toda la creación, no. En ese momento que Dios ha decidido mostrar y estar en gloria, toda su gloria en aquel lugar, va a hacer de aquel pueblo insignificante, entre medias de naciones paganas mucho más grandes, Él se va a manifestar como su Dios y va a hacer de ellos su pueblo. Es una gran bendición. Cosa que no podríamos ni siquiera comprender, que el Dios grande fije su atención en aquel puñado de hombres y mujeres. Pero todo eso, tabernáculo, el templo, las columnas, son símbolos de algo que se ha prometido y que va a ocurrir. Algo de lo que tiene que llegar más adelante. Es toda una sombra de un resplandor, de una aurora mucho más extraordinaria, que es la venida del Mesías, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que con este cuarto escalón llegamos a los evangelios. Y nos dice el Señor Jesucristo, lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 6, hablando con aquella mujer.
donde Él se está representando o mostrando como el agua de vida que quita la sed para siempre, dice, llegará el día, va a llegar el momento de que ya no va a haber templo, ni va a haber montaña, ya no se tendrá que adorar en un templo o en un lugar concreto, sino en espíritu y en verdad. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, un poquito antes, en el capítulo 2 de Juan, el Señor Jesucristo hace una declaración aún más sorprendente. Le está diciendo al pueblo judío, a los fariseos, mirad, destruir este templo, que sería destruido, destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. ¿Cómo va a ser esto?, se preguntan ellos. El autor del Evangelio, Juan, luego nos tiene que decir, esto se refería acerca de sí mismo. Es decir, que ahí, en ese instante y en ese momento, todo lo que representaba el Antiguo Testamento con el templo, donde estaba toda la gloria de Dios concentrada de una manera sorprendente, misericordiosa, ahora la estaba mostrando en el Señor Jesucristo. Él es el nuevo templo. En Él estaban manifestándose todas las cosas que nosotros podríamos imaginar. Todos los atributos, todos los méritos, todas las esperanzas, todo el plan de Dios está manifestándose en el Señor Jesucristo. Él es ahora el templo. No necesitamos ningún otro templo. No necesitamos ningún otro lugar. Porque todo lo que Dios estaba buscando o anunciando o queriendo hacer, lo estaba haciendo en el Señor Jesucristo. Un poquito antes, hemos dicho el capítulo 6, hemos dicho el capítulo 2, pero vamos al capítulo 1 de Juan. Y nos dice que Dios se ha hecho carne y ha hecho tabernáculo, vivienda, es decir, capítulo 1, en medio de nosotros. Y entonces, dice Juan, declarándolo, vimos toda su gloria. Es decir, la gloria de Dios que no puede ser contenida, que nos podría angustiar y agobiar en todo su esplendor, ahora se estaba manifestando en el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que ha venido a habitar y a hacer tabernáculo en medio de nosotros. Ya no es necesario ningún edificio de piedra, ya no es necesario ningún otro símbolo, Cristo lo es todo. Fijaros que, por ejemplo, nos dice cuando os reunáis como pueblo, yo estaré en medio de vosotros y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre se os dará. Yo en medio de vosotros, en un lugar como este. No es porque sea un edificio especial o particular, no porque tenga algún tipo de símbolos cristianos, simplemente que Dios ha decidido, por medio de su Hijo, estar en medio de nosotros y manifestar en su poder y en su gloria. Pero aún hay más. Porque en todo este desarrollo de Dios que ha ido obrando en la creación, en los hombres, en su pueblo, manifestándolo en el templo y ahora en el Señor Jesucristo, nos dice algo aún más sorprendente y extraordinario en la Escritura. Que Cristo vendrá a morar en su pueblo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, nos dice que hará de toda la iglesia el templo de Dios. Pero luego en el capítulo 6 de 1 Corintios nos dice que estará en el corazón, en el pueblo o en cada uno de los individuos. Nos dice, por una parte, Efesios 3, que será Cristo morando en el corazón de los suyos. O nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio que el Padre y yo moraremos en Él. Está haciendo una revelación cuando dice que el Espíritu que estaba en medio de los creyentes, en medio del pueblo, no solamente estará con vosotros, fijaros bien lo que está diciendo el Evangelio de Juan con respecto al Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, que es el Padre y el Hijo. Dice, no solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Así que lo que nos está revelando es que en la manera
majestuosa que Dios tiene de manifestarse no simplemente es que Él ha puesto su ojo y su interés en la creación hermosa que ha hecho, sino que además ha ido mostrando más y más de su gloria y haciendo un templo mucho más sorprendente y extraordinario hasta el punto de que ha decidido, como así lo anuncia las Escrituras, que cada creyente sea poseedor del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, dentro de sus propios corazones. En conclusión, eres el templo de Dios. Eres el templo de Dios, tú, creyente, el cristiano, el que se ha rendido a Cristo, el que ha aceptado el Evangelio. Ahora te has convertido en el templo de Dios. Y que nosotros, como iglesia, todos los creyentes reunidos, como en este momento en particular, somos también el templo de Dios. Dios ya no tiene que estar en la montaña, Dios ya no tiene que estar en el trueno, Dios ya no tiene que estar en un templo específico, sino que está en medio de los suyos y además está dentro de los suyos. Lo que nos dice y nos revela las Escrituras es que la iglesia o el creyente no se ha convertido en un museo. Ya sabéis que los museos nos cuelgan cosas históricas, adornos, algo bonito que podamos observar, etc. No, la iglesia, nosotros, tú y yo, no somos un museo. Ni siquiera somos una casa. Podríamos decirlo, ¿no? No somos un hostal, donde pueden venir y salir los que se hospedan. No es un lugar de paso, ni es un museo, ni es una casa, es más que todo esto. Lo que nosotros hemos pasado a ser, tú y yo, no es simplemente algo para adornar o para tener adornos o entretenimientos o algo para descansar durante ciertos momentos. No, lo que nos dicen las Escrituras es que Cristo, que es el templo, ha venido a ser parte de nosotros, convirtiéndonos a nosotros en el templo. Un templo, un lugar de adoración. Fijaros, y vamos a leer en Efesios, capítulo 2, versículo 20. Bueno, versículo 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y fijaros aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, nosotros, tú y yo, bien coordinado va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo, nos dice Pablo en Efesios, es la piedra angular, la piedra que sostiene. Pero todos los creyentes, Pedro en su primera carta lo dice, son como las piedras vivas, unidas a esa piedra angular. Pero somos un edificio vivo y por tanto en Cristo, nosotros los creyentes nos vamos edificando, nos vamos fortaleciendo, nos vamos extendiendo para ser ¿qué? Templo de Dios en el Espíritu. Y de esta forma hagamos morada para Dios. Esto es una gran bendición. Esto es extraordinario. Necesitaríamos muchas horas para comprender lo que esto estaba implicando. Déjame que te lo ponga de esta manera. No importa cómo sea tu cuerpo, no importa la edad que tengas, lo estropeado que estés. A lo mejor te consideras en esta mañana una mera choza. Simplemente algo pequeño, una chabola, algo insignificante ante la belleza, lo atractivo que se nos presenta el mundo.
Pero en su bondad y misericordia, Dios, a pesar de que tú seas una mera chabola, algo insignificante, ha decidido hacer de ti su templo. Es decir, que ha querido morar en ti a pesar de las dificultades, de las debilidades, de los conflictos, las luchas que puedas tener, de la ruina de tu casa. Ha querido hacer de ti y de mí el lugar de su morada y venir en medio de nosotros. Ya sea de la iglesia entera, un puñado de creyentes con todas sus luchas y conflictos en medio de esta ciudad, o ya sea en ti de una manera particular y específica. No sé si podemos llegar a comprenderlo. Nos miramos cada día al espejo de la palabra de Dios y lo único que podemos pronunciar es cuán indignos somos. Y si hacemos un análisis sincero de nosotros mismos, podemos ver nuestros defectos, podemos ver nuestras grietas, podemos ver nuestras humedades, podemos ver nuestra indignidad. Y aún así nos dice la palabra de Dios que Él ha querido hacer morada en el corazón de cada uno. No importa en qué circunstancias, no importa de qué momento, Dios ha querido tener una misericordia contigo, no solamente salvarte, no solamente darte el cielo. Anhelamos el día en que esta cabaña, que es nuestro cuerpo, sea deshecha para que después un día sea transformada en un cuerpo glorioso que pueda morar en la gloria de nuestro Dios. De momento, mientras esperamos que nosotros podamos un día morar en la gloria, en la casa del Padre, el Padre ha querido ahora, mientras tanto, morar en espíritu en cada uno de nosotros. Nuestra espera es extraordinaria. Bueno, esto es lo primero que nosotros vemos. Cómo Dios, tan grande y sublime que es, santo, que no lo pueden contener los cielos, ahora, de alguna manera que no podemos llegar a comprender en toda su profundidad, ha decidido estar en cada uno de nosotros. Sois el templo del Dios viviente. Pero vamos entonces a la segunda parte. Esto hace de ti que tengas una gran bendición, una extraordinaria bendición. Ser a lo largo de toda tu vida como creyente la morada de Dios, el templo de Dios viviente. Pero esto, a la misma vez, requiere una gran responsabilidad. Ya no es tu casa un lugar para guardar cacharros viejos. Ya no es tu casa un lugar simplemente para tus gustos y tus placeres. Ahora que disfrutamos de la compañía, la presencia, la morada de Dios en nosotros, se ha convertido esto que somos en un templo. Y por tanto esto requiere un análisis sincero, que es lo que Pablo quiere traer en su texto y lo hace en otros lugares donde trae la misma afirmación. No importa lo indigno que seas. No importa, como hemos dicho, tu edad, tu aspecto, tus dones, tus capacidades o lo que no tengas. Dios te ha elegido a ti y esto es algo extraordinario. Ahora bien, entonces, tú no puedes traer o introducir cualquier cosa. No puedes traer ídolos a este templo. Mirar, en la casa, en un hospital, en un museo, puedes traer cualquier cosa y podemos ver museos con arte abstracto que nadie entiende, con cacharros viejos que ya no son útiles y colgarlos allí porque tienen colores preciosos, pero no sirven para nada. O en nuestra casa que podemos entrar y salir a nuestro gusto y placer y hacer con ella lo que bien nos apetezca en ese momento.
Pero lo que dice ahora, como creyentes, nuestra vida cristiana es que ahora es un templo de Dios y entonces ya no podemos hacer cualquier cosa con ella. No podemos tener comportamientos indignos. Cuando se nos habla del templo en el Antiguo Testamento, nos dice que había un lugar santísimo. Solamente se podía entrar en ocasiones específicas, de una manera muy indicada y señalada. Luego había otro lugar santo que se hacían sacrificios y patio exterior, etc. Pero ese lugar interno era muy especial y muy sublime. Nosotros ahora que somos el templo del Espíritu, el templo de Dios viviente, no podemos dedicar lo que somos y lo que tenemos a nada indigno. No podemos invitar a cualquiera a entrar en sus atrios. No podemos tener relaciones inadecuadas. Cuando el Imperio Romano tomó dominio de Jerusalén y del templo que había levantado Herodes, se nos dice que para humillarlos y destrozarlo hicieron sacrificio de cerdos en medio del templo. Y se nos cuenta después que tuvieron que estar durante mucho tiempo intentando limpiar espiritualmente aquella profanación o levantando el estandarte del César. ¡Qué humillación! Por causa de su pecado, ciertamente, pero qué humillación que el lugar donde era la gloria de Dios se hubo que hacer sacrificios inadecuados, indignos, blasfemos e idolatría. Esto es lo que tú tienes que estar pensando ahora como creyente. Como creyente que ha sido convertido el templo de Dios y morada de su gloria y de su majestad, no puedes hacer con él cualquier cosa. No puedes tener invitaciones inadecuadas e indignas. No puede haber relaciones que estén condenadas en la palabra de Dios. Lo que hemos leído en 1 Corintios 6, ¿cómo te vas a unir con una ramera sabiendo lo que tú eres? ¿Cómo puedes imaginar ni siquiera que pueda haber este tipo de fornicación espiritual que se señala y se condena tantas veces en las Escrituras? Y aún así, si somos sinceros, todos y cada uno de nosotros, tendremos que confesar que cuántas veces hemos profanado el templo de Dios. Si nos miramos en todo cómo hemos actuado, en cómo hemos vivido, en las cosas que se han pronunciado con estos labios, lo que hemos permitido oír con estos oídos, todo lo sucio que ha entrado por nuestros ojos, cuán indigno es que nosotros que somos el templo de Dios hayamos permitido toda esta profanación y lo sigamos haciendo. Esto es lo que se está condenando en el Antiguo Testamento. Esto es lo que se condena en el Nuevo Testamento y esto es lo que se está diciendo aquí en este mismo texto de 2 Corintios capítulo 6. ¿Cómo puede haber ídolos en la casa de Dios? ¿Cómo podéis tener un yugo desigual? ¿Cómo puedes invitar a un incrédulo o a una incrédula a ser parte uno contigo, siendo tú el templo de Dios y el otro templo de ídolos, templo pagano? Una de las cosas más terribles que se nos señala en el Antiguo Testamento es cuando la gloria de Dios se apartaba de Israel. Lo recordamos en el tiempo en donde Elí o después Samuel, por el pecado del pueblo de Israel, el arca donde se pensaba estaba la gloria de Dios fue robada por los filisteos. La gloria de Dios se ha apartado de Israel. ¡Qué terrible desesperación para el pueblo de Israel! O se nos dice del rey Saúl. Nos dice que cuando comenzó a gobernar el rey Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero después, cuando empezó a obrar de manera indigna y él se apartó de Dios, nos dice que entonces Dios apartó su espíritu de él. Y podemos ver ese rey que fue elegido, extraordinario, acudiendo a una bruja, intentando saber algo de la palabra de Dios, engañando incluso, intentando engañar a aquella mujer adivina.
Qué situación tan lastimosa, la de Israel o la de Saúl. ¿Y qué decimos de Sansón? Es una situación también parecida. En cierto momento donde él como nazareno podía tener toda la presencia de Dios y su poder era la manifestación de la grandeza de Dios con él, nos dice en cierto momento que el Espíritu de Dios, Yahvé, se apartó de él. Y lo podemos ver en ese desastre. Engañado por una prostituta, le sacaron los ojos, moliendo como un animal un molino para los enemigos de Israel. ¿O qué decimos del temor de David? Cuando leemos en el Salmo 51, su gran temor, después de que ha pecado y le han señalado su pecado, es: Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu, que no pierda yo el gozo de la salvación. Esto nos lleva a algo importante para cada uno de nosotros. Os lo voy a decir de esta manera. Ahora que nosotros somos el templo de Dios, si por alguna razón, por alguna circunstancia, pierdes la presencia de Dios en tu vida, el gozo de la salvación, no te queda nada. El templo sirve para ser templo y nada más. Ese lugar es para la gloria y morada de Dios y no tiene otro uso. Es un lugar santo, específico, para la gloria de Dios. En el momento en que tú haces algo indigno, en el momento que el Espíritu se aparta de ti por tu pecado, por tu yugo desigual, por algo inadecuado que has hecho en tu vida, dejas de ser útil. No tiene ningún sentido. ¿De qué sirve un templo profanado? Podemos ver a lo largo de nuestra historia cuántos creyentes que, como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 6 y en el capítulo 10, gustaron de la salvación. Pudieron ver, pudieron tocar las grandes cosas, pudieron sentir de alguna forma la presencia de Dios, pero ellos que se apartaron, que negaron, que renegaron, ¿qué les queda? Una terrible expectación, horrible expectación. Podemos mirar a todos aquellos creyentes que pasaron por medio de nosotros y ya no están con nosotros. ¿Y cuál es el terrible estado? Porque podríamos coger cualquier cabaña, cualquier casa y convertirla en alguna otra cosa. Podemos reparar sus grietas y aún así sirve de habitación. Podemos cambiar de morada cada uno de nosotros dependiendo de nuestras mejoras comerciales o de riqueza, de puestos de trabajo, de vivienda, etc. Podemos modificar y poder convertir, como algunas veces, la casa de un personaje famoso que ahora se ha convertido en un lugar de visita como si fuera un museo. Esto se puede cambiar, se puede transformar, pero algo que es exclusivamente para la gloria de Dios. En el momento mismo que lo arruinamos con nuestro yugo, con nuestro comportamiento, con nuestras indignidades, con la idolatría, con la fornicación espiritual que traemos en nuestra vida, ¿de qué sirve? ¿Dónde estará entonces la gloria de Dios? Esto es lo que se nos está describiendo y que se nos está advirtiendo en los versículos que está trayendo el apóstol Pablo a los Corintios y a nosotros. ¿Qué unión, qué esperanza, qué relación pueden tener el templo de Dios y los ídolos? Con esto traemos un llamamiento. Yo quiero traer un llamamiento personal y directo a cada uno de vosotros. Una exhortación final. Pablo hace varias citas importantes para nuestras propias vidas con respecto al Espíritu y al Espíritu que está con nosotros y está en nosotros. Y lo está diciendo al creyente, a los cristianos, y se lo está diciendo a la iglesia. Le dice a los creyentes, te está diciendo a ti, no apagues el Espíritu. Es como una llama.
Es como la gloria, es como la presencia de Dios en tu vida. Él es tu bendición, Él es tu esperanza, es tu confort. Te sientes a gusto, Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te protege. Manifiesta su gloria en tu vida. Pero no hagas nada que apague su espíritu, que apague la llama, que deje de ser. En Efesios lo dice de esta manera: no contristéis, no hagas que se entristezca el espíritu, que se incomode, que se sienta disgusto, que tenga que compartir tu vida cristiana con paganismo, con inmoralidad, con conflictos, con divisiones, con tensiones, etcétera, etcétera. No entristezcáis al Espíritu del Señor. Al contrario, Efesios 5, versículo 18, sed lleno del Espíritu. Si Él ha elegido, sin importar quién seas, el hecho mismo de ser creyente, si Él ha querido hacer de ti recipiente de su gloria y de su majestad, un vaso de barro indigno, pero que tenga el perfume más extraordinario que es nuestro Señor Jesucristo, lo que tienes que hacer y te tienes que esforzar día tras día es llenarte de la gloria del Señor, llenarte del Señor Jesucristo, que rebose por todos los poros de tus paredes la gloria del Señor. No te embriagues con las cosas del mundo, con todo lo que te prometen, con las relaciones de felicidad efímeras y pasajeras, indignas a la luz de las Escrituras. No te embriagues. Todo lo contrario, llénate del Señor. No te dejes llevar por sentimientos humanos, por lazos, por negocios que puedan perturbar la morada de Dios en tu vida. No solamente en el secreto de tu casa. Hacemos muchas cosas en la intimidad, cuando estamos solos, en lo que vemos, en lo que oímos, en cómo sentimos, en cómo actuamos, cómo dejamos que nuestra imaginación se llene de cosas sucias, sino que además también obramos y actuamos de manera idolátrica espiritualmente a los ojos del mundo. ¿Qué ven en ti? Cuando caminas por la calle, cuando actúas en tu trabajo, cuando te responsabilizas en tu casa, cuando hablas, ¿qué ven en ti? ¿Uno más del mundo, con simpatía, con dulzura de palabras? ¿O ven en ti aquel que mora contigo, a nuestro Dios? Ya no soy yo, mas Cristo que mora en mí. ¿Cómo nos vamos mostrando en cada momento y en cada circunstancia? Ven en ti, déjame que te diga, el carácter de Dios. Ven en ti cómo es la gloria, la santidad, la majestad de Dios en tu vida. Ven en ti los atributos divinos. No estoy diciendo que seas nada de Dios, sino que eres el poseedor de la grandeza y de la gloria y de los atributos de Dios. Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, mostramos la misericordia de Dios en nuestra vida. Cuando decimos que Dios es un Dios santo, mostramos santidad en nuestras vidas. Cuando decimos que Dios es un Dios paciente, mostramos esa paciencia en nuestras vidas. Y cuando decimos que la obra más extraordinaria que Dios haya podido hacer es la redención de los pecadores, es el perdón de pecados y es la oferta gratuita en Cristo Jesús de la eternidad. ¿Lo mostramos? ¿Mostramos la redención? Vamos paseando como si fuéramos un adorno extraordinario, como si fuéramos un museo de recuerdos históricos y religiosos, o vamos caminando como si fuéramos el templo de Dios. Y el templo de Dios viviente. Porque fijaros bien que lo que Pablo dice es que nosotros ahora somos el templo del Dios viviente. Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios de recuerdos, no son de cosas pasadas y antiguas que han dejado de ser. No estamos pensando en que Dios estuvo haciendo algo extraordinario en el pasado y que ya no hay nada más. No, Dios es un Dios de vivos, Dios es un Dios vivo y sigue actuando hoy, pero sigue actuando a través de su pueblo.
Y sigue actuando con este templo que ha formado de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que transferir o transportar o anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber tal resplandor en nuestras vidas creyentes, que no hay como debiera de haberlo, y mostrar toda la dulzura de nuestro Dios al mundo. Que lo que nosotros representemos y anunciemos, proclamemos en toda circunstancia es: Cristo Jesús ha venido al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tu vida secreta, personal, ya no es tuya. Por muy aislado o aislada que estés, ya no eres tú. Eres el templo de Dios en ti. Cuando salgas a la calle y te manifiestes al mundo, no camines como si fueras uno más en esta naturaleza humana, sino algo que, aún en dignidad, aún en pequeñez, en insignificancia, en la ruina y el aspecto externo, Dios ha querido en su gracia y en su misericordia que vayamos al mundo diciendo: somos poseedores de la gloria de Dios. En mí podréis ver cuán grande es Dios. En mí podréis ver cómo Dios actúa. En mí podréis ver lo que significa redención y perdón de pecados. En mí podréis ver cuán grande es la esperanza que tenemos de estar en su gloria. No permitas el terrible hecho de perder, no sentir la presencia del Señor en tu vida. No profanes de ninguna manera, con ninguna relación, por muy extraordinaria que sean los cánticos de sirena de este mundo o de los atractivos de tus relaciones, no conviertas el templo de Dios en un lugar de ídolos. Amén.